enorme y nos vamos directamente porque allá nos está esperando Willy Quiroz y no sé qué está haciendo, si se está comiendo una empanada tucumana, si está comiendo un pancho mexicano, no sé qué está haciendo ahí, pero está en la estación de trenes de Constitución. Willy, ¿dónde estás? Te pido no me dejes acá parada sola. Acá Willy. estamos, Tami, sigue llegando gente todavía. Vos fijate la gran cantidad de gente que te viene a pedir sigue viniendo para presenciar. Claro, el programa. Pasa que yo le explico a cada uno que tiene que seguir circulando, que no puede detenerse, pero es impresionante lo que ha convocado esta cobertura del Canal de la Ciudad. Sigue llegando la gente, es impresionante. Todos los que vienen, un flujo de gente, la verdad, sin parar. Ay, es tremendo, Willy. Y esto, bueno, obviamente se debe a que quieren verte y quieren ver este programa maravilloso que estamos haciendo. Pero contame más de ahí, de todo lo que está sucediendo. Contame la gente si está respetando los protocolos, el distanciamiento y esta estación que es declarada Monumento Histórico Nacional, allí que la vemos, sinceramente, está hermosa. Exactamente, bueno, primero lo primero, la gente sigue llegando, por supuesto, respetando el protocolo, para hablar, en realidad para presenciar la cobertura. ¿Y de qué se trata la cobertura? Sí. De esta estación, Constitución, que justamente fue declarada Monumento Histórico Nacional. Mirá para arriba, mirá lo que es esta estructura, mirá lo que es esta estación. Pero para dar más detalles, sí, yo lo podría hacer porque soy un especialista, pero mejor nos vamos a comunicar con él, que es Martín Capeluto, gerente de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, dos potencias se saludan, Martín, no, mentira. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Willy? Buenas tardes. Bueno, contame un poco de historia de esta estación que la verdad tiene mucho para contar. Ha sido un punto neurálgico de los porteños y de los argentinos en general durante muchos años y la vemos con su estructura y arquitectura muy bien preservada. Sí, exactamente. Esta estructura especialmente, la que estamos acá, la que vemos, si podés mostrar un poco para arriba, esta bóveda de medio punto, en realidad tiene que ver con el cuarto edificio de la estación de Constitución, que tuvo su origen a mediados del siglo XIX, en los años 60 del siglo XIX. Sí, allá con el surgimiento de los trenes y demás. Exactamente. Pensá que cuando en 1890 habían aproximadamente 9.000 kilómetros de vías. Sí. Cuando se construye la estación que vemos allá, que es en 1885-87, que vemos para allá, sí. Y habían 9.000 más o menos kilómetros de vías. Cuando se hace esta, que estamos acá, que es la cuarta, ya había 27.000 kilómetros de vías. O sea que la expansión fue en muy poquitos años, en 30 años, se triplica la cantidad de vías. O sea que sí, eso implica también un crecimiento impresionante de la población en la Argentina, en Buenos Aires especialmente. Sí, un crecimiento, digo, Martín, exponencial, que después se detuvo en la República Argentina, el crecimiento de las vías. El tren dejó en algún punto de ser el medio de transporte más utilizado, porque justamente la conexión con algunos pueblos de la República Argentina se cortó, pero en el área metropolitana sí sigue siendo uno de los lugares o de los transportes más utilizados, y sobre todo esta estación, ¿no? Sí, totalmente, y además con todas las premisas de sustentabilidad que están en boga y realmente tenemos que darle mucha importancia. Se está recuperando este tipo de transporte, sobre todo el transporte público, la bicicleta, todos los medios de locomoción, que no sean... El auto. El auto, exactamente. Si podemos evitar auto, moto y podemos usar el transporte público, no en este contexto lamentablemente, pero igualmente si ves esta escala de edificio, esta ventilación, esta iluminación natural, hace que hoy, que estemos en pandemia, también podamos estar en un espacio súper abierto, súper ventilado, y esto no es casual. No, estaba viendo, por ejemplo, el tema de la ventilación cruzada. Fíjate, tenemos una ventana de ese extremo y la ventana que estábamos viendo recién hacen una ventilación cruzada, techos altísimos. Pero esto no es casual. Nosotros tenemos que entender que a finales del siglo XIX todas las premisas del higienismo, que justamente para evitar pandemias, enfermedades, sobre todo en Europa, pero también en Argentina, con la fiebre amarilla, etcétera, etcétera,
estos edificios estaban pensados justamente para que tanto la iluminación como la ventilación natural sean protagonistas. Otro tema que es importante entender de las estaciones de ferrocarril es esta doble situación, ¿no? El edificio cabecera que daba más a la ciudad, que están, digamos, son casi entendidos como palacios modernos, pero si vemos para allá, que estamos viendo una estructura que no tiene nada que ver tecnológicamente, ¿no? Una es muraria, pesada, con mucha decoración, y la otra súper funcional, que tiene que ver con la cuestión operativa de los trenes. Y hoy en día sigue funcionando y siguen funcionando perfectamente. Martín, estos arcos que estamos viendo acá arriba de nuestro camarógrafo, que tienen esas estructuras, digamos, que lo van rodeando por completo, ¿qué son esas estructuras? ¿Son solo decoración o tienen otra funcionalidad? No, por un lado la estructura es una gran bóveda de medio punto. Estos son arcos. De medio A estos punto. arcos me refería. Arcos, sí, obviamente son estructurales, funcionan estructuralmente. Después, lo que vemos, si acercamos un poco la cámara y la visión, vamos a encontrar millones de decoraciones, piezas decorativas fantásticas que eran propias de esa época, digamos. Claro, a estas piezas me refiero decorativas que están en los arcos. Sí. ¿Tienen funcionalidad o son decorativas de la época? Es simplemente decorativo, pero digamos que cumplen una función que van más allá de lo puramente funcional, que es que el espacio, primero, tenga una escala y un montón de decoración que sea agradable a la vista, que uno se sienta bien, contento cuando viene a un edificio de este tipo. Y la verdad es que la estructura te traslada al 1900, ¿no? Está muy bien conservada, pero se nota justamente que es la decoración típica de esa época. Con los edificios que hay en la ciudad de Buenos Aires también son típicos de la época y son muy parecidos, de techos muy altos, de estructuras de este estilo. Que tenés que pensar que hay dos cuestiones importantes, que en esa época se estaba construyendo, digamos, la identidad, digamos, el Estado Nacional se estaba armando y este tipo de arquitectura fue la elegida para representar a la ciudad, a nuestro país en ese momento, que era mirando siempre a Europa. Y hay un tema fundamental, que todas estas decoraciones, estos revoques, estas estructuras, y eso en ese sentido hay que hacer un homenaje es a los inmigrantes que vinieron en esa época, nuestros abuelos, bisabuelos, que construyeron todos estos edificios, las estructuras que vemos allá y toda la ciudad de Buenos Aires en su conjunto. Bien, y ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo continúan funcionando pantallas, estructuras, digamos, en general. Todo está en su correcto funcionamiento, con lo cual, como decíamos, convive un poco la actualidad con la historia, ¿no? Una pantalla básicamente muy moderna, porque antes no existía el funcionamiento de ese tipo de pantallas, que convive con la arquitectura de 1900. Es que son estructuras que son atemporales prácticamente, digamos, son estructuras que trascienden el momento histórico, y lo cierto es que hubo una buena intervención, se adaptó perfectamente a la actualidad y es una estación totalmente funcional. Bien, Martín, en un ratito seguimos. Yo no estoy seguro si los escucho, chicos, pero acá nos quedamos. En un ratito recorremos una parte más acá de la estructura de la estación de Constitución, que ha sido declarada Monumento Histórico Nacional y que tiene mucho para contar. Muy bien, Willy, muchísimas gracias y por supuesto vamos a volver allí, que es realmente un lugar maravilloso, doctora, no sé qué opinás. Sí, hermoso. Y nosotros vamos a hablar con alguien que todavía nos está esperando, está en Italia, está en Roma, no, ¿dónde está? No, por favor, está en Constitución, estamos hablando de Willy Quiroz. ¿Estás ahí? Estoy acá en la estación Constitución, Tamara Bella. No, vos sabés no que me da, Roma. bueno, pero te juro que me da España, Sí. me da Madrid, me da Roma, te juro. Y bueno, un poco y un poco, porque justamente con Martín estábamos charlando recién fuera de cámara, y él lo contó también delante de cámara, que un poco
la impronta de la estación se la dieron a aquellos inmigrantes que nosotros invitamos, no solo a través de la palabra, sino a través de la Constitución Nacional, a que vengan y hagan la América y son parte de la estación, ¿no, Martín? Seguimos por acá. Totalmente, sí. Y bueno, y también un homenaje a los inmigrantes actuales que siguen construyendo la patria. Estamos en otra parte de la estación donde veo comercios, en este caso la gente se puede sentar a comer, a tomar algo, pero eso antes no era así, fue cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, si bien habían comercios, algunas confiterías históricas en las estaciones, en las últimas remodelaciones obviamente se incluyeron un montón de comercios que, digamos, en todas las estaciones del mundo ya son multifuncionales, digamos, no solo sirven para transportarse, para, digamos, alojar lo que es la movilidad, sino que también hay otras actividades, especialmente comercios, obviamente. Acá lo que veo, Martín, es que convive lo que explicábamos recién, pero más se manifiesta más, un poco lo histórico con lo actual, ¿no? Acá, por ejemplo, arriba de nuestro camarógrafo está como la parte más histórica, más del 1900, y si vamos girando para la derecha, acá tenemos una estructura y remodelaciones que van, digamos, que datan de nuestra actualidad. Sí, exactamente. Lo que vemos en rosa, que antes lo vimos en la previa, que ahora lo están enfocando, es el edificio de 1885-87, que es el segundo edificio, que convive obviamente con la estructura que se hicieron en los 2000, 2010 más o menos, que también tiene que ver con... Se nota la diferencia, ¿no? Sí, Tremendamente. correcto. Y si vemos para allá, vamos a ver también la diferencia cromática entre el hall, digamos, que veíamos anteriormente, que es la estación 4, y la que era de fines del siglo XIX. Perdón, Martín, pero me quería detener acá porque acá se ve muy claramente. Fíjate, si vamos para arriba, Cabre, fíjate, la estructura de 1900 y la de 2000, 2010 es otra, digamos, no por nada en particular, pero es otra calidad de construcción. Y bueno, lo que pasa es que pensá que la mano de obra que hablábamos antes se trataba de artesanos constructores que tenían un oficio mucho más cuidado, de años, de que se transmitía de generación en generación. Esta es una construcción mucho más funcional, claro, que obviamente va a durar menos. Igualmente está hecha bastante bien, digamos, y conviven, digamos, como espacio de transición entre una estación y otra. Bien, y con respecto al segundo edificio, me decías que es el segundo de 4, ¿son? Son 4 edificios, uno de 1860, de la década de 60, que es el segundo. Hay un tercero que es como una ampliación de este edificio central, y el cuarto que es ya en 1920-25, o sea que es mucho más tardío, con esta explosión que habíamos dicho, ¿no? Que se triplicó la cantidad de vías férreas del país. Ahora, da la sensación para el que viene o conoce o transitó la estación de Constitución que no terminás de conocerla porque está lleno de entradas, está lleno de lugares, está lleno de edificios. ¿Cuánto tardaríamos hoy si queremos hacer una construcción similar? No sé, la verdad. Es que sería imposible, básicamente porque la mano de obra es esencial para construir un tipo de edificio, digamos. La tecnología constructiva está muy asociada al momento histórico. Por eso es importante entender que la arquitectura, la historia de la arquitectura, se tiene que entender desde la tecnología más que por los estilos, que también existen, obviamente, pero justamente hablan de un momento histórico. Bien, Martín, muchas gracias. Me quedo con esta imagen. Mira, ahí tenemos el carrito de la policía, o de la seguridad, en realidad, no policía, que está custodiando. Y es un poco lo que convive, la tecnología, la actualidad, el 2021, digamos, el nuevo milenio con 100 años para atrás. Fíjate lo que es la estructura, fíjate lo que es ahora la Estación Constitución con las cámaras térmicas, es decir, la tecnología al servicio de la estación. Y el contraste, ¿no? Muchas veces decimos, no, bueno, en Europa se ve el contraste de muchísimos años de historia con la actualidad. Acá también se ve en la República Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que sí, Willy, muchas gracias. Gracias, Martín, también, por supuesto, mandar un beso de mi parte. Y nos reencontramos mañana, Willy, a ver con qué nos deleitás, como siempre.
Y bueno, si no queda otra. Bueno, espero que no estés morfando, es lo único que te voy a pedir, Willy, ¿eh? Comportate, te pido por favor. Nos vemos. Adiós, compañero. Y nos vemos mañana. ¿Qué va a hacer? Y sí, ¿qué va a hacer? Hasta luego. Muy bien. Y ahora vamos a hablar con Nico Luca, que nos vas a contar un poquito lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no, Nico?